Nuestras reflexiones sobre la oración. La oración cristiana es plenamente humana. Nosotros rezamos como personas humanas, por lo que somos. Incluye la alabanza y la súplica. De hecho, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a rezar, lo hizo con el Padre Nuestro, para que pongamos con Dios en la relación de confianza filial y le dirijamos todas nuestras necesidades. Suplicamos a Dios por los dones más sublimes, la santificación de su nombre entre los hombres, el advenimiento de su señoría, la realización de su voluntad de bien en relación con el mundo. El catecismo recuerda, hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Pero en el Padre Nuestro rezamos también por los dones más sencillos y diarios, como el pan de cada día, que quiere decir también la salud, la casa, el trabajo, cosas de todos los días. Y también la Eucaristía, necesaria para la vida en Cristo. Así como rezamos por el perdón de los pecados, que es algo cotidiano, que necesitamos siempre pedir perdón. Y por tanto la paz en nuestras relaciones. Y finalmente que nos ayude en las tentaciones y nos libre del mal. Pedir, suplicar. Esto es muy humano. Escuchemos una vez más el catecismo. Mediante la oración de petición, mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. Si uno se siente mal porque ha hecho cosas malas, ha pecado, rezando al Padre Nuestro, se acerca al Señor. A veces podemos creer que no necesitamos nada, que nos bastamos nosotros mismos y vivimos en la autosuficiencia más completa. Y muchas veces sucede esto. Pero antes o después, esta ilusión se desvanece. El ser humano es una invocación que a veces se convierte en grito, a menudo contenido. El alma se parece a una tierra árida, sedienta, como dice el Salmo. Todos experimentamos en un momento u otro de nuestra existencia el tiempo de la melancolía o de la soledad. La Biblia no se avergüenza de mostrar la condición humana marcada por la enfermedad, por las injusticias, la traición de los amigos o la amenaza de los enemigos. A veces parece que todo se derrumba, que la vida vivida hasta ahora ha sido vana. En estas situaciones aparentemente sin escapatoria, hay una única salida. El grito, la oración. Señor, ayúdame. La oración abre destellos de luz en la más densa oscuridad. Señor, ayúdame. Esto abre el camino. Nosotros, los seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda con toda la creación. No somos los únicos que rezamos en este universo exterminado. Cada fragmento de la creación lleva inscrito el deseo de Dios. San Pablo lo expresó de esta manera. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Muy bello esto.
En nosotros resuena el gemido multiforme de las criaturas, de los árboles, de las rocas, de los animales. Todo anhela la realización. Escribió Tertuliano. Ora toda la creación. Oran los animales domésticos y los salvajes. Y doblan las rodillas, y cuando salen de sus establos o guaridas, levantan la vista hacia el cielo y con la boca, a su manera, hacen vibrar el aire. También las aves, cuando despiertan, alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas en lugar de las manos, en forma de cruz, y dicen algo que asemeja a una oración. Esta es una expresión poética para comentar lo que San Pablo dice, que toda la creación gime, ora. Pero nosotros somos los únicos que rezamos conscientemente. Saber que nos dirigimos al Padre en un diálogo directo con el Padre. Por tanto, no tenemos que escandalizarnos si sentimos la necesidad de rezar. No tengamos vergüenza, sobre todo cuando estamos en la necesidad de pedir. Jesús, hablando de un hombre deshonesto, que tiene que hacer las cuentas con su patrón, dijo esto: pedir me avergüenza. Y tantas de nosotros tenemos este sentimiento. Tenemos vergüenza de pedir una ayuda, de pedir cualquier cosa que nos ayude para alcanzar a nuestro objetivo. Y también vergüenza de pedir a Dios. Y esto no se puede hacer. No tenemos que tener vergüenza de rezar. Señor, tengo necesidad de esto, de esta dificultad. Ayúdame. El grito desde el corazón hacia Dios que nos habla. Y también hay que hacerlo en los momentos felices. Dar gracias a Dios por cada cosa que se nos da y no dar nada por descontado o debido. Todo es gracia. Eso lo tenemos que aprender. Señor siempre nos da, todo es una gracia la que nos da. Es la gracia de Dios. Sin embargo, no reprimamos la súplica que surge espontánea en nosotros. La oración de petición va a la par que la aceptación de nuestro límite y de nuestra creaturalidad. Se puede incluso llegar a no creer en Dios, pero es difícil no creer en la oración. Esta sencillamente existe. Se presenta a nosotros como un grito, y todos tenemos que lidiar con esta voz interior, que quizá puede callar durante mucho tiempo, pero un día se despierta y grita. Y hermanos y hermanas, sabemos que Dios responderá. No hay orante en el libro de los Salmos que levante su lamento y no sea escuchado. Dios responde siempre, hoy, mañana, cuando sea, siempre responde. De una manera o de otra, Él siempre responde. La Biblia lo repite infinidad de veces. Dios escucha el grito de quien lo invoca. También nuestras peticiones tartamudeadas, las que quedan en el fondo del corazón, o tenemos vergüenza de expresar, el Padre escucha y quiere donarnos su espíritu, que anima toda oración y lo transforma todo. Hermanos y hermanas, en la oración se ocupa siempre la paciencia, siempre, de soportar la espera. Ahora estamos en un tiempo de Adviento, tiempo de espera para la Navidad. Estamos en espera y esto se entiende bien. Pero toda nuestra vida está en espera. La oración es en espera, siempre está, porque sabemos que el Señor responderá. Incluso la muerte tiembla cuando un cristiano reza,
porque sabe que todo orante tiene un aliado más fuerte que ella, el Señor resucitado. La muerte ya ha sido derrotada en Cristo y vendrá el día en el que todo será definitivo y ella ya no se burlará más de nuestra vida y de nuestra felicidad. Aprendamos a esperar al Señor. El Señor viene a visitarnos no solo en estas grandes fiestas de Navidad o de Pascua. El Señor nos visita cada día en la intimidad de nuestro corazón, si estamos en espera. Y tantas veces no nos damos cuenta que el Señor está cerca, al lado nuestro, y nos toca nuestra puerta. Tengo miedo de Dios cuando pasa, decía San Agustín. Tengo miedo que pase y que yo no me dé cuenta. El Señor pasa, el Señor viene, el Señor te toca la puerta, pero si tienes los oídos llenos de otros ruidos, no oyes la llamada del Señor. Hermanos y hermanas, hay que estar en espera. Esta es la oración. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la oración cristiana es plenamente humana, porque abraza la alabanza y la súplica. Encontramos esta realidad en la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, modelo de toda oración. Nos dirigimos a Dios como hijos y con confianza filial le presentamos todas nuestras necesidades. Le suplicamos los dones más sublimes, empezando con la santificación de su nombre y la venida de su reino, y también los dones más sencillos, como el pan de cada día, que incluye salud, casa, comida, necesario para nuestra vida corporal, y también la Eucaristía para nuestra vida espiritual. Pedir, suplicar, es algo muy humano, ya que como criaturas no somos autónomos, sino que dependemos de la bondad del Señor. Prueba de ello es la precariedad de nuestra condición humana, marcada por la enfermedad, por las injusticias, la soledad y el sufrimiento. Cuando parece que todo está perdido, sentimos la necesidad de rezar a Dios. La oración ilumina la oscuridad interior que nos angustia y nos abre la esperanza. Nosotros, seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda al Señor con toda la creación, que lleva impreso el anhelo de Dios y ansía alcanzar su realización. Y nuestro consuelo es la seguridad de que Él escucha siempre nuestras súplicas y responde a nuestros ruegos como Padre amoroso. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hoy conmemoramos a San Juan Diego, a quien Nuestra Señora de Guadalupe escogió como su enviado, que a través de su intercesión presente a la Virgen en los países de América Latina, damnificados por la pandemia y los desastres naturales, para que ella, como madre, salga al encuentro de sus hijos y los cubra con su manto. Pidamos además el tercer domingo que se abre con la exhortación de San Pablo. Alegraos siempre en el Señor. Alegraos. La gioia cristiana. La alegría cristiana. ¿Y cuál es el motivo de esta gioia? ¿Y cuál es el motivo de esta alegría? È vicino. Que el Señor está cerca. Più il Signore è vicino a noi, più siamo nella gioia. Cuanto más cerca de nosotros está el Señor, más estamos en la alegría. Cuanto más está lejos, más estamos en la tristeza. Esto es una regla de los cristianos. Una vez un filósofo dijo una cosa más o menos así. Pero yo no entiendo cómo se puede creer hoy, porque aquellos que dicen que creen tienen una cara un poco fúnebre, no dan testimoniancia de la alegría, de la resurrección de Jesucristo. Y hay tantos cristianos con esa cara un poco entristecida, fúnebre, de tristeza. Pero Cristo
Cristo ha resucitado, Cristo te ama y tú no tienes alegría. Pensemos un poco a esto. Y digamos, yo tengo alegría porque el Señor está cerca de mí, porque el Señor me ama. El Evangelio de hoy nos presenta el personaje bíblico que, exceptuando la Virgen de San José, vio el primero y mayormente la espera del Mesías y la alegría de verlos llegar. Hablamos, naturalmente, de Juan el Bautista. El evangelista lo introduce de manera solemne. El evangelista lo introduce de modo solemne. Hubo un hombre enviado por Dios. Este vino como testimonio para dar testimonio de la luz. El Bautista es el primo testimonio de Jesús. El Bautista es el primer testigo de Jesús, con la palabra y con el don de la vida. Todos los evangelios concuerdan en mostrar cómo Él realizó su misión indicando a Jesús como el Cristo, el enviado de Dios prometido por los profetas. Juan era un líder de su tiempo. Juan era un líder de su tiempo. Su fama se había difundido en toda Judea y más allá, hasta Galilea. Pero él no cedió ni siquiera por un instante a la tentación de atraer la atención sobre sí mismo. Siempre la orientaba hacia aquel que debía venir. Decía, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Siempre señalando al Señor, como la Virgen. Siempre señala al Señor. Hagan eso que Él siempre os diga. Él siempre en el centro. Y los santos fuera, señalando al Señor. Y el que no señale al Señor no es santo. He aquí la primera condición de la alegría cristiana: descentrarse de uno mismo y poner en el centro a Jesús. Esto no es alienación, porque Jesús es efectivamente el centro. Es la luz que da pleno sentido a la vida de cada hombre y cada mujer que vienen a este mundo. Es un dinamismo como el del amor, que me lleva a salir de mí mismo, no para perderme, sino para reencontrarme mientras me dono, mientras busco el bien del otro. Giovanni il Battista ha percorso un lungo camino per arrivare a testimoniare Gesù. Juan el Bautista recorrió un largo camino para llegar a testimoniar a Jesús. El camino de la alegría no es fácil, no es un paseo. Se necesita trabajo para estar siempre en alegría. Juan dejó todo desde joven para poner a Dios en primer lugar, para escuchar con todo su corazón y todas sus fuerzas la palabra. Juan se retiró al desierto, despojándose de todo lo superfluo, para ser más libre de seguir el viento del Espíritu Santo. Cierto. Algunos rasgos de su personalidad son únicos, irrepetibles, no se pueden proponer a todos. Pero su testimonio es paradigmático para todo aquel que quiera buscar el sentido de su propia vida y encontrar la verdadera alegría. De manera especial, el Bautista es un modelo para cuantos están llamados en la Iglesia a anunciar a Cristo a los demás. Pueden hacerlo solo despegándose de sí mismos y de la mundanalidad, no atrayendo a las personas hacia sí, sino orientándolas hacia Jesús. La alegría es esto, orientar hacia Jesús. Y la alegría debe ser la característica de nuestra fe. Incluso en los momentos más oscuros, esa alegría interior. Y saber que el Señor está conmigo, que el Señor está con nosotros, que el Señor ha resucitado. El Señor. Esto es el centro de nuestra vida. Y esto es el centro de nuestra alegría. Pensad bien hoy. ¿Cómo me comporto yo? Soy una persona joyosa. ¿Soy una persona alegre? ¿Que sabe transmitir la alegría de ser cristiano?
soy siempre como esos tristes, como he dicho antes, que parece que están en una celebración fúnebre. Si yo no tengo la alegría de la fe, yo no puedo dar testimonio. Y los demás dirán, si la fe es tan triste, mejor no tenerla. Rezando ahora el Ángelus, vemos todo esto realizado plenamente en la Virgen María. Ella esperó en el silencio la palabra de salvación de Dios, la escuchó, la acogió, la concibió. En ella Dios se hizo cercano. Por eso la Iglesia llama a María causa de nuestra alegría. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. A María. Pero junto con la alegría, esas palabras predicen a María una gran prueba. ¿Por qué? Porque en quel momento era promesa sposa, non era sposata. Porque en aquel momento estaba desposada, no estaba casada con José. En una situación como esa, la ley de Moisés establecía que no debía haber relación ni cohabitación. Por lo tanto, si tenía un hijo, María habría transgredido la ley y las penas para las mujeres eran terribles. Se preveía la lapidación. Ciertamente el mensaje divino habrá colmado el corazón de María de luz y fuerza. Sin embargo, se encontró ante una decisión crucial: decir sí a Dios arriesgándolo todo, incluso su vida, o declinar la invitación y seguir con su camino ordinario. ¿Y qué hace? Responde así: hágase en mí según tu palabra. Pero en la lengua en que está escrito el Evangelio hay más. La expresión verbal indica un fuerte deseo, la firme voluntad de que algo se cumpla. En otras palabras, María no dice si tiene que hacerse, que se haga, si no se puede ser de otra manera. No expresa una aceptación débil y desganada, sino un deseo fuerte y vivo. No es pasiva, sino activa. No se resiste a Dios, se adhiere a Dios.
Es una enamorada dispuesta a servir a su Señor en todo e inmediatamente. Podría haber pedido más tiempo para pensarlo o más explicaciones sobre lo que pasaría. Quizás podría haber puesto algunas condiciones. En cambio, no se toma tiempo, no hace esperar a Dios, no pospone. ¿Cuántas veces pensemos en nosotros ahora? ¿Cuántas veces nuestra vida está hecha de postergaciones? Incluso nuestra vida espiritual. Por ejemplo, sé que me hace bien rezar, pero hoy no tengo tiempo. Sé que ayudar a alguien es importante, pero hoy no puedo. Lo haré mañana. Sé que ayudar a alguien es muy importante y que debo hacerlo. Lo haré mañana. Postergar las cosas. Hoy a las puertas de la Navidad, María nos invita a no aplazar, a decir sí. Debo rezar, sí. Busco y rezo. ¿Debo ayudar a los otros? Sí. ¿Cómo hago? Y lo hago. Sin aplazar las cosas. Todo sí cuesta. Cada sí cuesta. Pero siempre es menos de lo que le costó a ella ese valiente y decidido sí. Ese hágase en mí según tu palabra, que nos trajo la salvación. Y nosotros, ¿qué sí podemos decir? En estos tiempos difíciles, en lugar de quejarnos de lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por los que tienen menos. No el enésimo regalo para nosotros y nuestros amigos, sino para una persona necesitada en la que nadie piensa. Y otro consejo: para que Jesús nazca en nosotros, vayamos a confesarnos. No nos dejemos llevar adelante por el consumismo. Uy, debo comprar regalo, debo hacer esto, aquello. Esa frenesía de hacer cosas, cosas y cosas. Lo importante es Jesús. El consumismo. El consumismo, hermanos y hermanas, nos ha secuestrado la Navidad. El consumismo no está en el pesebre de Belén. Ahí está la realidad, la pobreza, el amor. Prepariamo il cuore come de María. Preparemos el corazón como el de María, libre del mal, acogedor, dispuesto a acoger a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Es la última frase de la Virgen en este último domingo de Adviento y es la invitación a dar un paso concreto hacia la Navidad. Porque si el nacimiento de Jesús no toca la vida nuestra, la tuya, la de todos, si no toca la vida, pasa en vano. En el Ángelus también nosotros diremos ahora: hágase en mí según tu palabra. Que la Virgen nos ayude a decirlo con nuestra vida, con la actitud de estos últimos días para prepararnos bien a la Navidad. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, la pandemia de coronavirus ha causado un particular malestar a los trabajadores marítimos. Muchos de ellos, unos 400.000 en todo el mundo, están bloqueados en las naves, superando el término de sus contratos y no pueden volver a casa. Pido a la Virgen María Stella Maris que los consuele a estas personas y a todos aquellos que viven situaciones de dificultad. Y exhorto a los gobiernos a que hagan todo lo posible para que puedan volver con sus seres queridos. Este año, los organizadores han tenido la feliz idea de hacer la muestra 100 pesebres bajo las columnas del brazo de la Plaza de San Pedro. Son pesebres que realizan una catequesis de la fe del pueblo de Dios. Los invito a visitar los pesebres que se encuentran entre las columnas para entender cómo la gente busca con el arte de hacer ver cómo nació Jesús. Los pesebres que están ahí entre las columnas son una gran catequesis de nuestra fe. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países, familias, grupos parroquiales, asociaciones e individuos. En la Navidad, que ya está cercana, sea para cada uno una ocasión de renovación interior, de oración, de conversión, de pasos adelantes en la fe y de fraternidad entre nosotros. Mirémonos en torno, miremos a quienes están en dificultad, el hermano que sufre, donde quiera se encuentre, porque el hermano que sufre nos pertenece, es Jesús en el pesebre. El que sufre es... Si la oración no recoge las alegrías y los dolores, las esperanzas y las angustias de la humanidad, se convierte en una actividad decorativa, una actitud superficial, una actitud intimista. Todos necesitamos interioridad, retirarnos en un espacio y en un tiempo dedicado a nuestra relación con Dios. Pero esto no quiere decir evadirse de la realidad. En la oración Dios nos toma, nos bendice y después nos parte y nos da para el hambre de todos. Todo cristiano está llamado a convertirse en las manos de Dios en pan partido y compartido. Una oración concreta, que no sea una fuga. Así los hombres y las mujeres de oración buscan la soledad y el silencio, no para ser molestados, sino para escuchar mejor la voz de Dios.
A veces se retiran del mundo en lo secreto, en la propia habitación, como recomienda Jesús mismo. Pero allá donde están, tienen siempre abierta la puerta de su corazón, una puerta abierta para los que rezan sin saber que rezan. Para los que no rezan en absoluto, pero llevan dentro un grito sofocado, una invocación escondida. Para los que se han equivocado y han perdido el camino. Cualquiera puede llamar a la puerta de un orante y encontrar en él o en ella un corazón compasivo que reza sin excluir a nadie. La oración en nuestro corazón y en nuestra voz se hace voz de tanta gente que no reza o que no sabe rezar. Somos el corazón y la voz de esta gente como intercesores. Nella solitudine, quello che prega, sia la solitudine di molto tempo, sia la solitudine di mezz'oretta per pregare, si separa da tutto e da tutti per ritrovare tutto. En esta soledad, en la oración, aunque sea media hora, se separa de todo y de todos para encontrar todo y a todos en Dios. Así el orante reza por el mundo entero, llevando sobre sus hombros dolores y pecados. Reza por todos y por cada uno. Es como si fuera una antena de Dios en este mundo, en cada pobre que llama a la puerta, en cada persona que ha perdido el sentido de las cosas. Quien reza ve el rostro de Cristo. El catecismo escribe interceder, pedir en favor de otro, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Esto es precioso. Cuando rezamos, estamos en sintonía con la misericordia de Dios. Misericordia en frente de nuestros pecados, que con nosotros, que Él es misericordioso con nosotros, pero también misericordia con todos aquellos que han pedido de rezar por ellos. Tenemos que rezar en sintonía con el corazón de Dios. Esto es la oración. En sintonía con la misericordia y con el corazón misericordioso. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa en la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. Esto quiere decir que se participa en la intercesión de Cristo cuando yo intercedo por alguien, rezo, porque estoy delante del Padre y el intercesor reza por nosotros. Y reza viendo las llagas de sus manos. Porque Jesús es físicamente con su cuerpo delante del Padre. Y Jesús es nuestro intercesor. Y rezar es un poco hacer como Jesús. Interceder en Jesús al Padre por los demás. Y esto es muy bonito. A la oración le importa al hombre. Simplemente el hombre. Quien no ama al hermano no reza seriamente. Alguien puede decir, con odio no se puede rezar, con indiferencia no se puede rezar. La oración solamente se da con un espíritu de amor. Quien no ama hace prueba que reza, pero le manca propio el espíritu que es el amor. En la Iglesia, quien conoce la tristeza o la alegría del otro va más en profundidad de quien indaga los sistemas máximos. Por este motivo hay una experiencia del humano en cada oración, porque las personas, aunque puedan cometer errores, no deben ser nunca rechazadas o descartadas. Cuando un creyente movido por el Espíritu Santo reza por los pecadores, no hace selecciones, no emite juicios de condena, reza por todos y reza también por sí mismo. En ese momento sabe que no es demasiado diferente de las personas por las que reza. Se siente pecador, hace el pecador y reza por todos.
La lección de la parábola del fariseo y del publicano es siempre viva y actual. Nosotros no somos mejores que nadie, somos todos hermanos en una comunidad de fragilidad, de sufrimientos y en el ser pecadores. Por eso, una oración que podemos dirigir a Dios es esta: Señor, no es justo ante ti ningún viviente. Esto lo dice un salmo. Señor, ningún viviente delante de ti es justo. Todos somos deudores que tienen una cuenta pendiente. No hay ninguno que sea impecable a tus ojos. Señor, ten piedad de nosotros. Y con este espíritu la oración es fecunda, porque vamos con la verdad delante de Dios a rezar por todos. En cambio, el fariseo rezaba de manera superflua: te agradezco, Señor, pero yo soy justo, no soy como los demás, yo soy justo. Esto no es oración, esto es mirarse en el espejo. Pero en la realidad no, mirarse al espejo pero maquillado. El mundo va adelante gracias a esta cadena de orantes que interceden y que son en su mayoría desconocidas, pero no para Dios. Hay muchos cristianos desconocidos que en tiempo de persecución han sabido repetir las palabras de nuestro Señor: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El buen pastor permanece fiel también delante de la constatación del pecado de la propia gente. El buen pastor continúa siendo padre también cuando sus hijos se alejan y lo abandonan. Persevera en el silencio de pastor también en relación con quien los lleva a ensuciarse las manos. No cierra el corazón delante de quien quizá lo ha hecho sufrir. La Iglesia en todos sus miembros tiene la misión de practicar la oración de intercesión, interceder por los otros. En particular, tiene el deber quien está en un rol de responsabilidad: padres, educadores, ministros ordenados, superiores de comunidad. Como Abraham y Moisés, a veces deben defender delante de Dios a las personas encomendadas a ellos. En realidad, se trata de mirar con los ojos y el corazón de Dios, con su misma invencible compasión y ternura, rezar con ternura por los demás. Hermanos y hermanas, somos todos hojas del mismo árbol. Cada desprendimiento nos recuerda la gran piedad que debemos nutrir en la oración los unos por los otros. Recemos los unos por los otros. Nos hará bien a nosotros y hará bien a los demás. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la oración verdadera no nos separa de la realidad. El que reza presenta al Señor los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Todos necesitamos tiempos y espacios de silencio y soledad para la relación con Dios, para escuchar su voz. En la oración el Señor nos bendice y nos hace pan partido y repartido para la vida del mundo. La oración de intercesión abre las puertas del corazón de quien reza por los demás. Es una puerta abierta para los que rezan sin saberlo, para los que no rezan, pero esconden un grito sofocado en su interior, para los que se equivocaron y no encuentran el rumbo. Cualquiera puede encontrar en la persona orante un corazón compasivo que ruega por todos sin excluir a nadie. Es como una antena de Dios que está en sintonía con su misericordia y ve a Cristo en los rostros de las personas por las que reza. En la oración experimentamos que todos somos hermanos, que pertenecemos a la misma humanidad frágil y pecadora. El que reza lo hace por todos y también por sí mismo. La Iglesia en todos sus miembros tiene la misión de practicar la oración de intercesión.
especialmente quienes tienen un rol de responsabilidad, padres, educadores, sacerdotes, superiores de comunidad. Este modo de oración nos ayuda a mirar a los otros con los ojos y el corazón de Dios, con su misma ternura y compasión. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Mañana comenzamos los días mayores de Adviento y la liturgia se centra con mayor énfasis en la preparación de la Navidad. En estos días tan especiales, los animo a dedicar más tiempo a la oración de intercesión. Recemos con mayor intensidad, pidiendo unos por otros, en particular por... Sobre las ruinas de los totalitarismos del siglo XX, Arendt reconoce esta verdad luminosa. El milagro que salva al mundo a la esfera de los asuntos humanos de su ruina normal y natural es, en último término, el hecho de la natalidad. Esta fe y esperanza en el mundo encontró tal vez su más gloriosa y sucinta expresión en las pocas palabras que en los evangelios anuncian la gran alegría. Ha nacido hoy un Salvador. Davanti al misterio de la encarnación, accanto al bambino adagiato. Ante el misterio de la Encarnación, junto al niño acostado en un pesebre, así como frente al ministerio pascual, en presencia del hombre crucificado, encontramos el lugar adecuado solo si somos inermes, humildes, esenciales. Solo después de haber puesto en práctica en el ambiente en el que vivimos, incluyendo la curia romana, el programa de vida sugerido por San Pablo, desaparezca de ustedes toda amargura, ira, enojo, insulto, injurias y cualquier tipo de maldad. Sean bondadosos unos con otros, sean compasivos y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Solo revestidos de humildad, imitando a Jesús manso y humilde de corazón, solo después de habernos colocado en el último puesto y habernos hecho siervos de todos. A este propósito, San Ignacio, en sus ejercicios, llega hasta el punto de pedir que nos imaginemos estar en la escena del nacimiento. Haciéndome yo, escribe, un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades. Agradezco al cardenal decano por sus palabras en esta Navidad, que ha expresado el sentimiento de todos. Gracias, cardenal. Questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria. Esta Navidad es la Navidad de la pandemia, de la crisis sanitaria, socioeconómica e incluso eclesial, que ha lacerado cruelmente al mundo entero. La crisis ha dejado de ser un lugar común del discurso y del establishment intelectual para transformarse en una realidad compartida por todos. Este flagelo ha sido una prueba importante y al mismo tiempo una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. Cuando el pasado 27 de marzo en la Plaza de San Pedro, ante la plaza vacía pero llena de una pertenencia común que nos une con cada rincón de la tierra, quise rezar por todos y con todos, tuve la oportunidad de decir en voz alta el significado posible de la tempestad que había golpeado al mundo. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad.
La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas estas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto, una vez más, esa pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. La providencia quiso que en este tiempo difícil haya podido escribir Fratelli Tutti, la encíclica dedicada al tema de la fraternidad y de la amistad social. Y una gran lección nos llega de los evangelios de la infancia, donde se narra el nacimiento de Jesús. Es la nueva complicidad y unión que se crea entre los protagonistas. María, José, los pastores, los magos y todos aquellos que de un modo u otro ofrecieron su fraternidad, su amistad, para que el Verbo que se hizo carne fuera acogido en las tinieblas de la historia. Esto escribí al principio de esta encíclica. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Un deseo mundial de hermandad. Entre todos, he ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes hechos de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. La crisis de la pandemia es una buena oportunidad para hacer una breve reflexión sobre el significado de la crisis que puede ayudar a todos. La crisis es un fenómeno que afecta a todo y a todos. Está presente en todas partes y en todos los periodos de la historia. Abarca las ideologías, la política, la economía, la tecnología, la ecología, la religión. Es una etapa obligatoria en la historia personal y social. Se manifiesta como un acontecimiento extraordinario que siempre causa una sensación de inquietud, ansiedad, desequilibrio e incertidumbre en las decisiones que se deben tomar. Como recuerda la raíz etimológica del verbo crino, la crisis es esa criba que limpia el grano de trigo después de la cosecha. Incluso la Biblia está llena de personas que han sido tamizadas, de personajes en crisis que, sin embargo, a través de estas cumplen la historia de la salvación. La crisis de Abraham, que abandonó su tierra, que tuvo que vivir la gran prueba de tener que sacrificar su único hijo Isaac a Dios, se resolvió desde el punto de vista teológico con el nacimiento de un nuevo pueblo. Pero este nacimiento no evitó que Abraham viviera un drama en el que la confusión y el desconcierto no prevalecieran, solo gracias a la fuerza de su fe.
La crisis de Moisés se manifestó en la desconfianza de sí mismo. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Yo nunca he sido un hombre con facilidad de palabra, pues soy torpe de boca y de lengua, no sé hablar. Por eso trató de escapar de la misión que Dios le había confiado. Señor, envía a otros. Pero a través de esa crisis Dios hizo a Moisés su siervo, que guió al pueblo fuera de Egipto. Elías, el profeta tan fuerte que era comparado con el fuego, en un momento de gran crisis incluso anheló la muerte, pero luego experimentó la presencia de Dios, no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. La voz de Dios nunca está en el ruido de la crisis, sino en la voz silenciosa que nos habla dentro de la crisis misma. A Juan el Bautista le asaltó la duda sobre la identidad mesiánica de Jesús, porque no se presentaba como el libertador que tal vez esperaba. Sin embargo, fue precisamente el encarcelamiento de Juan el evento que llevó a Jesús a comenzar la predicación del Evangelio de Dios. Y finalmente la crisis religiosa de Pablo de Tarso, sacudido por el deslumbrante encuentro con Cristo en el camino de Damasco, se vio obligado a dejar sus seguridades para seguir a Jesús. San Pablo fue, en efecto, un hombre que se dejó transformar por la crisis y por esta razón fue el artífice de aquella crisis que llevó a la iglesia fuera del recinto de Israel para llegar a los confines de la tierra. Podríamos ampliar la lista de personajes bíblicos y en ella cada uno de nosotros podría encontrar su lugar. Son tantos. Pero la crisis más elocuente fue la de Jesús. Los evangelios sinópticos enfatizan que Él inauguró su vida pública a través de la experiencia de la crisis vivida en las tentaciones. Aunque pareciera que el protagonista de esa situación fuera el diablo con sus falsas propuestas, en realidad el verdadero protagonista era el Espíritu Santo. De hecho, Él era quien conducía a Jesús en ese momento decisivo de su vida. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Los evangelistas subrayan que los 40 días que Jesús pasó en el desierto estuvieron marcados por la experiencia del hambre y de la debilidad. Y es precisamente en el trasfondo de esa hambre y debilidad donde el maligno intentó jugar su mejor carta, aprovechándose de la humanidad cansada de Jesús. Pero en ese hombre probado por el ayuno, el tentador experimentó la presencia del Hijo de Dios, que supo cómo vencer la tentación a través de la palabra de Dios. Jesús nunca dialogó con el diablo, nunca. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Con el diablo jamás se habla. Con el diálogo jamás se dialoga. Successivamente Gesù affrontò una indescrivibile crisi nel Getsemani. Más tarde Jesús se enfrentó a una crisis indescriptible en Getsemaní: soledad, miedo, angustia, la traición de Judas y el abandono de los apóstoles. Por último llegó la crisis extrema en la cruz, la solidaridad con los pecadores hasta el punto de sentirse abandonado por el Padre. A pesar de ello, Él, con confianza total, entregó su espíritu en las manos del Padre y su abandono pleno y confiado abrió el camino a la resurrección. Hermanos y hermanas, esta reflexión sobre la crisis nos pone en guardia ante el peligro de juzgar precipitadamente a la Iglesia por las crisis que causaron los escándalos de ayer y de hoy, como lo hizo el profeta Elías, que, al desahogarse con el Señor, le presentó una narración desesperanzadora de la realidad.
Me consumo de celo por el Señor, Dios del universo, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a tus profetas por la espada. He quedado yo solo y buscan también quitarme la vida. ¿Con qué frecuencia incluso nuestros análisis eclesiales parecen historias sin esperanza? Una lectura desesperada de la realidad no se puede llamar realista. La esperanza da a nuestros análisis lo que nuestra mirada miope es tan a menudo incapaz de percibir. Dios responde a Elías que la realidad no es como la percibió. Regresa por tu camino hacia el desierto de Damasco. He dejado en Israel 7,000 personas. Todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. No es verdad que estás solo. Dios continúa a far crescere i semi del regno di Dio. Dios sigue haciendo germinar las semillas de su reino entre nosotros. Aquí en la curia hay muchos que dan testimonio con su trabajo humilde, discreto, silencioso, leal, profesional y honesto. Son tantos entre ustedes, gracias. Nuestra época también tiene sus problemas, pero también tiene el testimonio vivo del hecho de que el Señor no ha abandonado a su pueblo, con la única diferencia de que los problemas aparecen inmediatamente en los periódicos. En cambio, los signos de esperanza son noticias solo después de mucho tiempo, y no siempre. Quienes no miran la crisis a la luz del Evangelio se limitan a hacer la autopsia de un cadáver. La crisis nos asusta no solo porque nos hemos olvidado de evaluarla como nos invita el Evangelio, sino porque nos hemos olvidado de que el Evangelio es el primero que nos pone en crisis. Pero si volvemos a encontrar el valor y la humildad de decir en voz alta que el tiempo de crisis es un tiempo del Espíritu, entonces, incluso ante la experiencia de la oscuridad, la debilidad, la fragilidad, las contradicciones, el desconcierto, ya no nos sentiremos agobiados, sino que mantendremos constantemente una confianza íntima de que las cosas van a cambiar, que surge exclusivamente de la experiencia de una gracia escondida en la oscuridad. Porque el oro se purifica con el fuego y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. La crisis con el conflicto. Por último, quisiera exhortarlos a no confundir la crisis con el conflicto. Son dos cosas distintas. La crisis generalmente tiene un resultado positivo, mientras que el conflicto siempre crea un contraste, una rivalidad, un antagonismo aparentemente sin solución entre sujetos divididos en amigos para amar y enemigos contra los que pelear, con la consiguiente victoria de una de las partes. La lógica del conflicto siempre busca culpables a quienes estigmatizar y despreciar, y justos a quienes justificar, para introducir la conciencia, muchas veces mágicas, de que esta o aquella situación no nos pertenece. Esta pérdida del sentido de pertenencia común favorece el crecimiento o la afirmación de ciertas actitudes de carácter elitista y de grupos cerrados que promueven lógicas limitadoras y parciales que empobrecen la universalidad de nuestra misión. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. La Iglesia, entendida con las categorías de conflicto, derecha, izquierda, progresista y tradicionalista, fragmenta, polariza, pervierte y traiciona su verdadera naturaleza.
La Iglesia es un cuerpo perpetuamente en crisis, precisamente porque está vivo, pero nunca debe convertirse en un cuerpo en conflicto con ganadores y perdedores. En efecto, de esta manera difundirá temor, se hará más rígida, menos sinodal e impondrá una lógica uniforme y uniformadora, tan alejada de la riqueza y la pluralidad que el Espíritu ha dado a su Iglesia. La novedad introducida por la crisis que desea el Espíritu no es nunca una novedad en oposición a lo antiguo, sino una novedad que brota de lo antiguo y que siempre la hace fecunda. Jesús usa una expresión que explica este pasaje de un modo sencillo y claro. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El acto de morir de la semilla es un acto ambivalente porque al mismo tiempo marca el final de algo y el comienzo de otro. Llamamos al mismo momento muerte, descomponerse y nacimiento, germinar, porque son la misma realidad. Ante nuestros ojos vemos un final y al mismo tiempo en ese final se manifiesta un nuevo comienzo. En este sentido, toda la resistencia que ponemos cuando entramos en crisis, a la que nos conduce el Espíritu en el momento de la prueba, nos condena a permanecer solos y estériles. Al defendernos de la crisis, obstruimos la obra de la gracia de Dios que quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, si un cierto realismo nos muestra nuestra historia reciente solo como la suma de intentos fallidos, de escándalos, de caídas, de pecados, de contradicciones, de cortocircuitos en el testimonio, no debemos temer ni negar la evidencia de todo lo que en nosotros y en nuestras comunidades está afectado por la muerte y necesita conversión. Todo lo que de mal, contradictorio, débil y frágil se manifiesta abiertamente nos recuerda aún más fuertemente la necesidad de morir a una forma de ser, de razonar y de actuar que no refleje el Evangelio. Solo muriendo a una cierta mentalidad se logrará también dar espacio a la novedad que el Espíritu suscita constantemente en el corazón de la Iglesia. Los padres de la Iglesia eran conscientes de estos. Sotto ogni crisi c'è sempre una giusta esigenza di aggiornamento. De cada crisis emerge siempre una adecuada necesidad de renovación, pero si realmente queremos una renovación, debemos tener la valentía de estar dispuestos a todo. Debemos dejar de pensar en la reforma de la Iglesia como un remiendo en un vestido viejo o la simple redacción de una nueva constitución apostólica. La reforma de la Iglesia es otra cosa. No se trata de remendar un vestido, porque la Iglesia no es simplemente el vestido de Cristo, sino su cuerpo que abarca toda la Iglesia. Nosotros no estamos llamados a cambiar o reformar el cuerpo de Cristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, sino que estamos llamados a vestir ese mismo cuerpo con un vestido nuevo, para que se manifieste claramente que la gracia que se posee no viene de nosotros, sino de Dios. Porque llevamos este tesoro en vasijas de barro para que quede claro que ese poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. La Iglesia es siempre una vasija de barro, preciosa por lo que contiene y no por lo que a veces muestra de sí misma. Al final, tendré el gusto de donarles un libro, Don de Padre Adura, donde se ve la vida de un vaso de arcilla, donde se ve la grandeza de Dios en la reforma de la Iglesia.
Este es un momento en el que parece evidente que el barro del que estamos modelados está desportillado, agrietado, roto. Debemos esforzarnos para que nuestra fragilidad no se convierta en un obstáculo para el anuncio del Evangelio, sino en un lugar donde se manifieste el gran amor con el que Dios, rico en misericordia, nos ha amado y nos ama. Durante il periodo della crisi, Gesù ci mette in guardia da alcuni tentativi per uscirne fuori que sono destinati fin dall'inizio. Durante el periodo de la crisis, Jesús nos advierte sobre algunos intentos para salir de ella que están destinados desde el principio a ser infructuosos, como el que corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar otro viejo. El resultado es predecible. Romperás el nuevo porque el remiendo no quedará bien en el vestido nuevo. Análogamente, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si hace así, el vino nuevo reventará los odres viejos. El vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos. El comportamiento correcto es el del maestro de la ley, que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos, que se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. El tesoro es la tradición que, como recordaba Benedicto XVI, es el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes, el gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Y me viene a la mente la frase del gran músico alemán: la tradición es la salvación del futuro. Y no un museo, es decir, custodio de las cenizas. Las cosas antiguas las constituyen la verdad y la gracia que ya poseemos. Las cosas nuevas las forman los diferentes aspectos de la verdad que vamos comprendiendo gradualmente. Esa frase del siglo XIX. Esta es la tradición, así crece. Ninguna forma histórica de vivir el Evangelio agota su comprensión. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cada día nos acercaremos más a toda la verdad. Por el contrario, sin la gracia del Espíritu Santo, podemos incluso comenzar a pensar en la Iglesia de modo sinodal, pero en lugar de hacer referencia a la comunión, se la concibe como una asamblea democrática cualquiera, formada por mayorías y minorías. Y esto no es la sinodalidad. Solo la presencia del Espíritu Santo hace la diferencia. ¿Qué hacer durante la crisis? En primer lugar, aceptarla como un tiempo de gracia que se nos ha dado para descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia. Es necesario entrar en la lógica aparentemente contradictoria de que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se debe recordar la garantía que dio San Pablo a los de Corinto. Dios es fiel y Él no permitirá que sean probados por encima de sus fuerzas, sino que junto con la prueba hará que encuentren el modo de sobrellevarla. Es fundamental no interrumpir el diálogo con Dios, aunque sea agotador. Rezar no es fácil. No debemos cansarnos de rezar siempre. No conocemos otra solución a los problemas que estamos experimentando que rezar más y al mismo tiempo hacer todo lo que podemos con mayor confianza. La oración nos permitirá esperar contra toda esperanza. Queridos hermanos y hermanas, conservemos una profunda paz y serenidad con la plena certeza de que todos nosotros, yo en primer lugar, somos solamente servidores a los que nada hay que agradecer, de los que el Señor ha tenido misericordia.
Por eso sería bueno que dejáramos de vivir en conflicto y volviéramos, en cambio, a sentirnos en camino. El camino siempre tiene que ver con verbos de movimiento. La crisis es movimiento, es parte del camino. El conflicto, en cambio, es un camino falso, es un vagar sin objetivo ni finalidad. Es quedarse en el laberinto, es solo una pérdida de energía y una oportunidad para el mal. Y el primer mal al que nos lleva el conflicto y del que debemos tratar de alejarnos es propiamente la murmuración. No es una manía que yo tengo a hablar contra el chismorreo. Es la denuncia de un mal que entra en la curia. Aquí en el palacio hay tantas puertas y entra. Y nosotros nos acostumbramos a esto. El chismorreo que nos encierra en la más triste, desagradable y sofocante autorreferencia y convierte cada crisis en un conflicto. El Evangelio nos dice que los pastores creyeron en el anuncio del ángel y se pusieron en camino hacia Jesús. Herodes, por el contrario, se cerró ante el relato de los magos y transformó su cerrazón en mentiras y violencia. Cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestro puesto en la iglesia, debe preguntarse si quiere seguir a Jesús con la docilidad de los pastores o con la autoprotección de Herodes, seguirlo en la crisis o defendernos de él en el conflicto. Permítanme que les pida expresamente a todos los que junto conmigo están al servicio del Evangelio el regalo de Navidad, su colaboración generosa y apasionada en el anuncio de la buena nueva, especialmente a los pobres. Recordemos que conoce verdaderamente a Dios quien solamente acoge al pobre que viene de abajo con su miseria y que en esta misma capacidad es enviado desde arriba. No podemos ver el rostro de Dios, pero podemos experimentarlo en su vuelta hacia nosotros cuando honramos el rostro de nuestro prójimo, del otro que nos compromete con sus necesidades. Los pobres son el centro del Evangelio y me viene a la mente lo que decía aquel santo, obispo brasilero. Cuando me ocupo de los pobres, dicen de mí que soy un santo, pero cuando me pregunto ¿por qué tanta pobreza? Me dicen que soy comunista. Non vi sia nessuno che